Hermanos, buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a esta transmisión en vivo que hacemos desde Templo de Benecer. Hermanos, este jueves, como todos sabemos, pues nosotros compartimos palabra por medio de los medios electrónicos, en este caso el día por medio de Facebook. Dios les bendiga y en sus hogares, en donde estén. Hermanos, el día de hoy vamos a empezar haciendo una oración para empezar este servicio virtual. Bendito Padre, nosotros le damos gracias el día de hoy porque nos ha permitido un día más. Nos dirigimos a usted con acción de gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí distribuyendo su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted es quien lo ha hecho posible. Le pedimos, Señor, que el día de hoy, le pido en especial, Señor, de manera personal, que usted use mis labios, Señor, que la palabra que se vaya a decir aquí es algo que venga de usted, Padre, y que no venga del hombre, Señor. Ayúdenos a nosotros, Señor, a entender la palabra, Señor, a comprenderla, a atesorarla, Señor, pero sobre todo a ponerla en acción en nuestras vidas. Todo esto, Señor, se lo hemos pedido en esta noche, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, como ustedes se pudieron dar cuenta, si tuvieron tiempo de sintonizar esta transmisión en vivo, la portada de este tema mencionaba una palabra que el Señor me ha dado en esta ocasión. La palabra en este caso que mencionaba esa portada es dispersos. Hermanos, el tema del día de hoy se llama dispersos. Yéndonos un poco a la etimología o a la definición de la palabra dispersos quiere decir algo que se encuentra dividido, algo que se encuentra dividido, que alguna vez estuvo unido y que por alguna razón se dividió. También puede ser otro concepto o algo similar, algo que se encuentra en distracción, algo que perdió su enfoque, algo que una vez estaba enfocado, pero por alguna razón perdió su enfoque y llegó a una distracción. Cuando nosotros vemos a un grupo de personas que en este caso se encuentra unido y pasa algún evento, pues las personas se dispersan, es decir, toman caminos distintos por alguna razón. Pudiera ser por cuestiones negativas, y el día de hoy nos vamos a enfocar de cuando pasa algo fuerte en nuestras vidas y cuando esta dispersión se da en nosotros como seres humanos o como personas. Hermanos, como nosotros sabemos, en los tiempos actuales se han vivido tiempos difíciles, pues ¿qué les puedo decir? Ustedes mejor saben que todo el 2020 ha sido un año muy difícil, ha sido un año complicado. Todas estas circunstancias nos ha orillado a tomar algunas precauciones que anteriormente pues no tomábamos. Entonces estas circunstancias en la actualidad han sido circunstancias definitivamente de un caso peligroso, donde definitivamente todos nosotros tenemos que orar para que esta situación cambie. Y como les decía al inicio, posiblemente circunstancias como estas hacen que haya una dispersión en el pueblo. Hermanos, dada esta reseña, adentrémonos un poco en el tema que el día de hoy vamos a compartir. Esto tomando como ejemplo o referencia algo que para mi vida ha sido sumamente enriquecedor. Y vamos a ver cómo un evento que pasó hace casi más de 2000 años, no podemos decir que fueron 2000 años, pero fueron hace casi 2000 años, en Tierra Santa, donde estaba nuestro Redentor, Cristo Jesús. Y esto basado en relatos de la palabra de Dios. Vamos a empezar tratando de que nuestra mente viaje muchos años atrás, como les decía, casi más de 2000 años, para nosotros situarnos en Tierra Santa y ver cuando el Señor Jesús tenía 30 años. ¿Por qué cuando tenía 30 años? Porque a sus 30 años los estudiosos dicen, y obviamente nosotros hemos podido escuchar, ver, investigar, que es cuando el Señor Jesús empieza su ministerio público para el cual fue mandado aquí a esta tierra. Decimos ministerio público que lo empezó a los 30 años, pero yo estoy seguro que sin duda Él lo empezó desde que nació. Desde el que Él vino a esta tierra, Él empezó ese ministerio.
pero públicamente lo empezó a los 30 años. Entonces vamos a situarnos cuando el Señor Jesús tenía 30 años y empieza su ministerio público. Empieza a caminar entre el pueblo, empieza a dar esa palabra en público, empieza el Señor a distribuirla, pero cuando Él comienza ese ministerio, Él empieza a seleccionar apóstoles. Como nosotros los conocemos, Él empieza a seleccionar a todos y cada uno de ellos. Él empieza a seleccionarlos de acuerdo a sus características, de acuerdo a cómo los veía, posiblemente a las primeras conversaciones que Él entablaba con ellos, y veía que todo hombre podía ser usado. Entonces Él empieza a formar al comienzo de su ministerio público, comienza a formar este equipo de apóstoles que eran los más cercanos a Él. Enfrente de ellos, hermanos, ellos pudieron ser testigos fehacientes de los prodigios. Ellos pudieron ser testigos fehacientes de todos los milagros que hizo el Señor Jesús frente al público. ¿Por qué? Porque ellos eran cercanos a Él. Entonces ellos, en muchas ocasiones estos milagros fueron hechos enfrente de ellos y ellos también estuvieron en muchas anécdotas que el Señor Jesús distribuyó entre el pueblo. Regularmente, como nosotros sabemos, lo hacía por medio de parábolas. ¿Para qué? Pues para que el pueblo pudiera perfectamente entender lo que Él les quería decir, con parábolas, con frases simples, con historias, para que nosotros, o para que en este caso el pueblo en su momento, pues lo pudiera entender. Y los apóstoles eran parte de estos ministerios, ya que, como vemos, eran parte de su equipo cercano al Señor. Empieza el Señor a distribuir la palabra y la gente empieza a creer, empieza a ver esos milagros, empieza a ver cómo hay sanación, empiezan a ver cómo empieza a haber algunas resucitaciones de algunas personas, como lo hemos visto en su palabra. Y específicamente sabemos que en ese momento en la tradición, había personas que a esto no les gustaba. Estas personas, como nosotros sabemos, pues eran los tradicionalistas, las personas que estaban en el poder, que eran parte del pueblo hebreo, eran parte del pueblo judío, que en este caso seguían solamente tradiciones y seguían la vieja ley. Y desgraciadamente muchos de ellos no quisieron creer en su momento. Yo he escuchado que lo que ha pasado en tiempos anteriores también pasa en tiempos actuales. Entonces, lo que ha pasado ahorita ya ha pasado en el pasado. Entonces, yo sin duda soy un creyente que cree que esas personas que no querían que el Señor Jesús siguiera con ese ministerio, que el Señor Jesús siguiera ayudando a las personas, siguiera distribuyendo la palabra del Señor, era algo que sin duda a estas personas no les convenía. No les convenía, ¿por qué? Porque ellos estaban ya en posiciones acomodadas, estaban en posiciones donde posiblemente se servían del poder, estaban en posiciones donde ellos en algunas ocasiones hasta torcían la palabra del Señor como para ponerla a su favor y poder apuntar dedos, algo que sin duda nadie hemos sido llamados a hacer, porque nosotros no tenemos ese derecho. Entonces estas personas en ese momento era esa clase de personas, era ese grupo que no quería que el Señor continuara. Estas personas son las que fragúan todo un plan para poder aprenderle, y como nosotros sabemos, para poder que todo esto deslinda en la crucifixión del Señor. Estas personas, pues nosotros sabemos que era el famoso Sanedrín que estaba en aquellas épocas, y había gente de altos alcurnias, de altos poderes en ese momento que convivía con el pueblo romano en esas épocas, y en algunas ocasiones bajaban la cabeza ante las costumbres del pueblo romano. Era gente que definitivamente no venía a comprender, no querían comprender y no querían creer las buenas nuevas que el Señor traía, hermanos. Si nos situamos en el momento en el cual estas personas fragúan este plan para aprender al Señor Jesucristo, es donde empieza el tema de la dispersión. ¿Por qué ahí empieza el tema de la dispersión? Porque en ese momento, cuando estas personas
aprenden al Señor Jesús. Los apóstoles entran en pánico, entran en un miedo, entran en una confusión, entran en una inseguridad y entran en un miedo también, un miedo a lo mejor entendible, posiblemente entendible, porque también ellos estaban en peligro a lo mejor de que sus vidas fueran exterminadas. Entonces en ese momento es cuando empieza la dispersión con las mismas personas que estuvieron cerca del Señor Jesús. Ahí empieza una dispersión de las personas, se empiezan a dividir, los apóstoles se van en distintos sentidos, me imagino. Fue una noche de confusión, fue una noche en la que ellos tenían a lo mejor muchas preguntas y donde su fe fue probada, definitivamente fue probada. Y en ese momento posiblemente muchos de ellos, inclusive un día yo compartía algo con mi pastor y él me dijo, pues mira, toma el ejemplo de Pedro, lo negó 3 veces. ¿Por qué? Pues porque estando en la carne y a lo mejor no entendiendo, no teniendo la fe suficiente, pues pasó por eso y el pastor dando ánimos me dijo, pero mira después en lo que fue convertido Pedro. Hermanos, con este tema quisiera yo llevarlos a ese momento en el cual los apóstoles se dispersan, en el cual los apóstoles no confían, en el cual los apóstoles ya están confundidos e inseguros, en el momento en el que ellos se dispersan, se desenfocan, se distraen. Dada esta reseña, hermanos, vámonos a la palabra para ver el tema, para ver qué nos dice la palabra específicamente en estos versículos. Vamos a irnos al libro de Juan y vamos a irnos al capítulo 20, versículo del 19. Primero vamos a ver de Juan 20, 19 al 21. Hermanos, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, de aquí en el versículo del 19 al 21 nos relata el Evangelio de Juan, los Evangelios del apóstol Juan, donde si podemos ver en la primera parte del versículo nos dice que ellos estaban reunidos en una noche. Nos está diciendo que fue el primer día de la semana, que en este caso se consideraba el domingo, y que estaban a puertas cerradas. ¿Por qué los apóstoles estaban a puertas cerradas? ¿Por qué los apóstoles estaban con cierto temor? Pues por estos eventos que acabamos de platicar. Ellos se encontraban atemorizados, se encontraban muy seguramente espantados. Y cuando vieron al Señor Jesús, porque la palabra dice que se apareció en medio de ellos, no tocó la puerta, se apareció en medio de ellos. Entonces ellos llegaron hasta pensar que veían un espíritu, que veían un fantasma, que veían algo que no era real. Pero en ese momento el Señor Jesús, en los evangelios, en este caso Lucas, porque pues sabemos que los evangelios de Marcos, Lucas, Juan y Mateo hablan de la vida del Señor Jesús. Lucas hace referencia a que les hacía la pregunta y les decía que por qué se turbaban. Les decía: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te espantas? ¿Por qué tienes miedo? Les preguntaba que por qué venían esos pensamientos a su corazón. Y la palabra aquí también dice que el Señor les muestra sus manos y les dice, les muestra sus manos, les muestra sus pies, donde ellos, me imagino yo que muy seguramente vieron sus manos perforadas por los clavos por los que fue él crucificado. Y les dice que ¿acaso un espíritu tiene huesos o tiene carne? Pues definitivamente no. Entonces, ¿por qué? Pues porque él se presenta pudiendo ser palpable su carne, pudiendo ser palpable su estructura ósea.
Eh, entonces, como veíamos, les muestra las manos, les muestra sus pies, les muestra su costado, y inclusive hasta les dice que si tenían algo que comer, y en ese momento los apóstoles les dicen que sí, que tienen un pez que habían asado, que tienen un pan con miel, y el Señor se pone a comer, a disfrutar este pan, este bocado que les dan, se pone ahí con ellos, y les explica, ¿verdad? Les explica que era necesario que esto pasara, como dice las Escrituras. Era necesario que esto pasara para que se cumpliera lo que las Escrituras decían, porque muy seguramente ellos en su momento solo conocían la ley de Moisés, y en la ley de Moisés ellos podían ver que había citas bíblicas donde se mencionaba que tenía que pasar esto, que que el Mesías iba a venir y que al tercer día iba a resucitar con gloria, hermanos. Entonces, como les digo, estando él en la mesa con ellos, también muy seguramente les preguntó, ¿verdad? Que de ese miedo, de esa incredulidad, pues fue a darles esa tranquilidad, fue a darles, como dice aquí en la Escritura, esa paz entre vosotros. Cuando les dice paz entre vosotros, es porque Él quería que estuvieran tranquilos, que confiaran, que sintieran ese regocijo que nosotros sentimos, hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor. Esa paz que no tiene entendimiento, esa paz que nos da el estar cerca de Él, el estar en su casa, el escuchar su palabra, esa paz que nosotros sentimos y que no tenemos entendimiento cómo llega a pasar. Hermanos, vámonos ahí mismo, más adelantito, a los próximos versículos, que es Juan 20, del 22 al 23, para acabar de ver estos versículos que el día de hoy estamos platicando. La palabra sigue diciendo en el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El 23 dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son remitidos. Hermanos, aquí acabando estos versículos, que el emboscado dice que es Jesús, se aparece a los discípulos, Él les dice, él se presenta con ellos y los porta de ese soplo donde el Espíritu Santo llega a ellos y donde ellos empiezan a tomar potestad sobre cosas que ellos iban a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque ellos se les iba a encomendar una misión. Para eso vino el Señor Jesús, para que creyeran, para encomendarles la gran comisión que se les encomienda a los apóstoles. Pero era necesario que Él viniera, que Él les explicara, que Él los portara por medio de este soplo del Espíritu Santo, que Él los bautizara con el Espíritu Santo, con fuego, para que ellos recibieran esa potestad por sobre las cosas que estaban en la tierra, y como dice aquí su palabra, para que pudieran perdonar pecados, para que pudieran ayudar a que los pecadores vinieran al arrepentimiento, y para que aquellos que no quisieran venir al arrepentimiento, pues que se les siguiera dando palabra, pero la oportunidad ahí estaba. La gran comisión, hermanos, que en su momento el Señor les dice, yo lo que pienso es que los viene a juntar nuevamente, a decirles, ya no estén dispersos, ya no estén divididos, ya no estén distraídos, ahora concéntrense en la gran comisión que les voy a dar. ¿Cuál era esa gran comisión? Pues esa gran comisión es, como nosotros sabemos, es ir a predicar el Evangelio, es ir a que la gente supiera las buenas nuevas. Los apóstoles estaban comisionados para eso. Y antes, cuando pasaron estos eventos, ellos posiblemente no estaban listos para esta gran comisión. Ellos estuvieron listos hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Para qué? Para que con sus ojos de carne pudieran ser convertidos en ojos espirituales, para que su fe fuera probada y creciera, porque la única manera que esto pasó en su momento, y posiblemente y muy seguramente pasa en los tiempos actuales, nuestra fe tiene que ser probada para poder ir creciendo. Y muchas veces nosotros podemos estar en cierta comodidad,
pero a veces el Señor nos tiene que permitir que salgamos de esa comodidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escalar a algún nivel, para que nosotros podamos tener, que nuestra fe pueda ser probada y pueda crecer. Entonces esto es lo que pasa con los apóstoles, ya no están más dispersos. Esa unión que ellos sienten, esa seguridad, esa potestad que el Señor les da por medio en estos eventos, ese bautizo del Espíritu Santo recibiéndolo en fuego, pues es cuando ellos se unen, es cuando vuelven a crecer, es cuando dejan de estar dispersos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el protector, porque ahí estaba el Salvador, porque ahí está nuestro abogado, ahí está nuestro intercesor. Y es cuando ellos, hermanos, vuelven a confiar, y es cuando como apóstoles se vuelven a juntar y creen en esa comisión que se les ha dado, la comisión de ir por todas las naciones, de ir a distribuir el Evangelio, pero les pide que empezaran por Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí en el pueblo estaba disperso y era necesario que esto pasara. Hermanos, haciendo una pequeña reflexión sobre esto que hemos platicado el día de hoy, si tú el día de hoy te sientes disperso, si tú el día de hoy te sientes distraído, muy seguramente pudieras conocer a alguien que está pasando por estas etapas o que posiblemente está en alguna necesidad. Hagamos un paréntesis el día de hoy y analicémonos internamente, o pensemos en aquel que posiblemente necesita esa oración, necesita volverse a juntar, necesita volver a escuchar la palabra de Dios, necesita volver a creer, necesita volver a tener fe. Si pidamos por esas personas, tratemos de pedir por esas personas que presencialmente pues han dejado de asistir a los templos, posiblemente por las condiciones actuales. Hay muchos templos como Templo de Benecer que se hacen esfuerzos para que el pueblo pueda venir a estos lugares. Yo sin duda creo que hay otros templos que también hacen sus esfuerzos, pero desgraciadamente esta pandemia ha venido a dispersar a muchas personas. Si nosotros conocemos a alguien o simplemente por esa situación, o simplemente por algo que a mí en mi vida me pasó mucho tiempo, por estar con los afanes del día que no se acaban, por estar con arduo trabajo, por estar con otras preocupaciones, como de su palabra lo dice, por el afán del día, que a veces nos distrae, que a veces nos dispersa. Hermanos, vamos a orar, vamos a tomar algunos minutos para orar al Señor, para que Él nos ayude y para que Él ayude a esas personas que posiblemente nosotros podamos tener en nuestra mente. Definitivamente hay alguien que tú en esta noche te viene a tu mente, que tú en esta noche puedes pensar en pedir por él. Y pues oremos para que no se cumpla la voluntad de nosotros, sino para que se cumpla la voluntad del Padre. Hermanos, a continuación los voy a dejar con un pequeño audio video para que se puedan concentrar, para ver si pueden ustedes concentrarse, para ver si lo pueden escuchar y entrar en 2 o 3 minutos de comunicación con el Señor. Yo los invito, hermanos, así como lo hará un servidor.
Hermanos, cuando yo escuché este audio, vinieron a mi mente muchas cosas. Lo disfruté mucho. Este audio se llama Lifting Dreams. No sé quién es el autor, pero más sin embargo sé que lo toca un pianista hindú. Venía a mi mente en ese momento que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es muy difícil, hermanos, que nosotros en lo personal, o que las personas en lo personal entiendan qué es lo que quiere Dios si no le pueden escuchar. Entonces hay personas que se preguntarán ¿cómo es posible que yo tenga fe? ¿Cómo es posible que yo escuche al Señor? Pues acudiendo a escuchar, obviamente sabiendo, ¿cómo sé qué es lo que quiere el Señor? Pues escuchando su palabra. Escuchando su palabra adquieres fe. Escuchando su palabra sabes qué es lo que el Señor quiere. Entablando esa comunicación con Él, esa relación con Él. A su mente posiblemente llegó alguien que necesita esta oración, que necesita esta palabra de decirle: ya no estés disperso, empieza a escuchar la palabra del Señor para que esta quede en lo más profundo de tu interior, que quede como una convicción profunda y quede como una convicción permanente en tu vida. Yo les digo a aquellas personas que en este caso se encuentran dispersos, que tienen miedo, que ya no anden vagando por ahí sin rumbo, que la casa del Padre está disponible para ustedes, que su palabra está disponible, ya sea vía electrónica, ya sea presencial, ya sea leyendo la palabra ahí en su casa, que reforcemos esta relación, que ya no estemos dispersos más, que ya no estemos más desenfocados, porque los tiempos vemos que cada vez son más difíciles. Como les digo, a aquellos que están dispersos, ya no estés más disperso, ya no estés más ahí sin rumbo. Ven a la casa del Padre, que Él sin duda te espera. Hermanos, cerrando con esto y diciéndoles que dándoles ánimo, que no temamos a aquel que mata la carne, sino aquel que mata el espíritu, hermanos. Hermanos, esta ha sido la palabra del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Esta palabra fue para mí primero, y después la he compartido, hermanos. El día de hoy vamos a cerrar con una oración, hermanos, para terminar este servicio. Bendito Padre, gracias, Señor, porque el día de hoy me has permitido compartir la palabra. Tu palabra, Señor, me has compartido, Señor, un poco de lo que usted me ha enseñado, de lo que usted me ha mostrado, Señor. Ayúdenos, Señor, a nosotros a no entrar en esa dispersión, en esa distracción, y a orar y a pedir por aquellas personas que esta pandemia ha roto esa relación, o que ha deteriorado esa relación, o que ha debilitado esa relación con usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a enfocarnos, Señor, a saber que los afanes del día ahí van a estar, que el afán del día ahí va a estar el día de mañana, Señor. Ayúdenos a unirnos, ayúdenos a enfocarnos, a no estar más por ahí vagando sin rumbo, Señor. Ayuden también, Señor, a todas aquellas personas que le necesitan en estos tiempos, ya que sabemos que son tiempos difíciles. Le pedimos por todas las personas, los líderes, los gobernantes y las personas de las áreas médicas que toman decisiones cruciales en estos momentos, Señor. Todo esto se lo hemos pedido en el poderoso nombre de su Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que pasen buena noche.